Vamos a iniciar el estudio de un fenómeno en la Baja Edad Media, que es el florecimiento de las ciudades. Vamos a hacer para ello una pequeña introducción a partir del año 555, que es cuando terminan las guerras góticas y Bizancio recupera Italia, y pues vamos a hacer la introducción hasta la coronación de Otón I. Entonces, iniciemos con la introducción. Recordemos que el Imperio Bizantino era esa parte oriental de lo que era el extinto Imperio Romano. Y lo que va a creer el emperador bizantino es que es posible articular nuevamente a todo el Imperio Romano bajo el dominio de un solo gobernante. Pero otras opiniones van a tener los lombardos, los llamados bárbaros alemanes. Pues en el 568, es decir, tan solo 13 años después de que Bizancio recuperara Italia, van a invadir amplias zonas de esta península. Aunque no llegan a conquistar Roma, sí van a ser una amenaza constante. Y bueno, pues ante periodos difíciles sabemos aparecerán grandes personas. En este caso surge Gregorio Magno, el papa de la época, y va a negociar con los lombardos eh, con la intención de convertirlos al cristianismo para que así se proteja la ciudad. Y al mismo tiempo alejarse de lo que sería el imperio bizantino. Bueno, aquí vamos a hacer otro salto y ya vendrá en el 774 cuando el rey Carlomagno someta a los lombardos y se declara rey de los lombardos. Incluso es tal su poder que ayuda al Papa León II para sostenerlo en su puesto, quien luego pues le devuelve el favor y lo corona como emperador de todos los romanos. De hecho, el imperio carolingio pues va a ser una importante profundización del feudalismo, pues debido a la gran extensión del territorio que ya incluía, empieza a delegar duques y condes para que administren y le protejan el territorio. Además, no descuida el elemento bélico, denominando ciertos lugares ya muy belicosos como marcas. Sin embargo, pues Carlos Magno va a morir en el 814 y su reino termina dividiéndose entre sus tres hijos. Aquí vamos a hacer otros saltos a la Germania del siglo X, cuando ya existe Otón I, el padre de los alemanes. Y es precisamente en Augsburgo, ciudad que había sido sitiada por los magiares, que Otón reúne a las tribus de Baviera, Bohemia, Suabia, Franconia, Sajonia y Loreda, alrededor de unos 12.000 guerreros para pelear con los magiares, o húngaros, que también se les llama. Bueno, los húngaros eran personas que eran muy hábiles en caballería y tenían armamento ligero basado en flechas. Sin embargo, Otón gana la batalla reforzando a su ejército. Y debido a que los húngaros pues no estaban preparados para la lucha cuerpo a cuerpo, no pueden hacer nada contra las lanzas y espadas de Otón I. Sin embargo, Otón I pues, va a querer ser emperador, va a cruzar los Alpes siguiendo la leyenda de Carlomagno y se va hacia Italia. Finalmente, en la misma Basílica de San Pedro, donde se coronó a Carlomagno, se corona también al sajón Otón I en el 962, por lo cual se convierte en el sucesor de Carlomagno en Europa y da inicio a lo que sería el Sacro Imperio Romano. Con esta creación del Sacro Imperio Romano, podemos dar un salto hasta 1095 hasta ya encontrarnos con el Papa Urbano II, quien aprovecha que la cabeza de la Iglesia Ortodoxa Bizantina, Alejo I, pues le pide ayuda para pelear con los turcos. Los turcos selyúcidas se habían convertido al Islam y se habían apoderado de gran parte de Persia, Siria, Jerusalén, y habían llegado hasta la misma puerta de Constantinopla. Entonces ya Bizancio pues, se veía en problemas, no tenía tropas, ni tributos, ni prestigio respectivo, por lo cual le pidió al Papa Urbano II que le brindara su ayuda, a nombre de lo que sería una hermandad cristiana, para mantener al Islam a raya. Bueno, eso fue lo que daría origen a la primera cruzada, la cual empieza en 1096. Este periodo de las cruzadas que vamos a empezar en el 96 y se va a terminar en 1272, pues lo vamos a dejar aquí como abierto para poder utilizarlo en otras fases de lo que vayamos narrando. Entonces ahora sí, iniciemos con el periodo de la Baja Edad Media. Es importante que desde el siglo XI se empieza a fundar la universidad, esto debido a que los sabios e intelectuales de la Alta Edad Media empiezan a reunir en torno suyo a varios discípulos, por lo cual un estudiante pues de teología o de derecho podía incursionar en la política porque estaba instruido. De hecho, las universidades van a ser la instrucción por excelencia de los funcionarios públicos. Aquí también se va a beneficiar la burguesía porque el auge de la economía pues, va a hacer que los burgueses puedan tener el dinero para pagar la educación de sus hijos en estas universidades y a su vez para que
administraran cargos públicos de las ciudades que de hecho ellos mismos habían creado, ¿no? Entonces, justamente estas ciudades que para el siglo XI ya estaban en crecimiento eran los burgos, que los comerciantes iban fundando, y tiene unos antecedentes importantes que vamos a estudiar. El primer antecedente es que los campesinos se habían enrolado como cruzados y vieron en Medio Oriente cómo florecía el comercio. Cuando retornan ya no quieren volver a ser campesinos, sino que pues ya de plano se quedan en la ciudad. De igual forma, las cruzadas abren rutas comerciales, y esto lo vamos a ver más adelante, y también el comercio y la industria artesanal dentro de las ciudades empezó a crecer. Algunas ciudades de la parte norte de Italia, como Venecia, pues históricamente habían sido arrojadas al mar por la invasión lombarda que mencionamos, pues había sido en el siglo VI, pero también Pisa y Génova pues habían sido empujadas al mar por los corsarios musulmanes en el siglo X. De hecho, va a ser importante esto, porque las ciudades italianas descendientes de los lombardos, a diferencia de otras ciudades europeas, demostraron serlo bastante fuertes, como para expandir su poder a la campiña circundante. Pero bueno, para expandir su poder toca liberarse primero del poder que estaba más arriba, en este caso del poder del Sacro Imperio Romano, que para este periodo ya estaba Federico Barbarroja. Entonces vamos a un pequeño acápite de Barbarroja. Sabemos que el Papa nombraba a los reyes alemanes como emperadores romanos desde Otón I, convirtiéndose así en protectores de la fe cristiana. Pero en Roma no querían a Barbarroja, pues no era lo que nombraba el Papa y ya, sino que querían su propia autonomía. De hecho, el emperador es atacado cuando viaja por primera vez a Roma, a su coronación en el año 1155, y los romanos atacaron al emperador y el emperador se queda pues como con esa espinita ahí. Pues si bien gana y se va a Alemania nuevamente, queda con esa cosa ahí como me la deben. Bueno, y ahora ocurre un malentendido de un emisario del Papa, quien lee la palabra beneficio y es traducida como feudo. Bueno, cuando en realidad quería decir buena acción. Barbarroja pues decide ir hasta el norte de Italia y someter a las ciudades lombardas que se habían declarado en rebeldía, y justamente en 1158 pues viaja al norte de Italia, aunque muchas ciudades se le someten sin siquiera batallar, solo pues Milán da la pelea. Ya pues Milán era una ciudad de unos 100.000 habitantes más o menos y trata de resistir, sin embargo finalmente es derrotada. Los ciudadanos que pueden pues intentan ahí sobrevivir y salen de la ciudad, otros son echados de la misma, y el emperador pues aprovecha para llevarse las riquezas de los Reyes Magos a Colonia. Sin embargo, los milaneses vuelven a la ciudad y la reconstruyen, y tan solo en 18 años ya están listos para volver a hacerle frente al emperador. Pero esta vez ya son 16.000 milaneses que estaban peleando en contra de 80.000 alemanes. En ese caso ya ganan los milaneses, por lo cual esto se convierte en una victoria no del Papa, sino en una victoria del pueblo sobre el emperador. Ya para el año 1177 el emperador ya no puede establecer ese gobierno directo que quería con sus propios funcionarios en Italia, por lo cual el emperador cede ante el Papa, demostrando así que el verdadero emperador pues en esta época europea del Sacro Imperio Romano era el Papa. Bueno, como se observa, estas ciudades norteitalianas que fueron hechas a fuerza de batallas empiezan a ganar autonomía, y los artesanos se agrupan en gremios. Esto lo hacían al interior de la ciudad para proteger sus intereses y garantizar su prosperidad. Por lo general, cada miembro era tan numeroso que tenía su calle, por ejemplo, la calle de los talabarteros, de los plateros. También había otros oficios como, que hacían presencia en la ciudad, como los zapateros, los carpinteros, los tejedores, los sastres, los ebanistas, los joyeros y orfebres. Y bueno, el comercio se fue fortaleciendo y las ciudades se fueron enriqueciendo. Los judíos fueron los principales prestamistas en este periodo de crecimiento de la ciudad, ya que los cristianos tenían prohibido prestar dinero y cobrar intereses. Es importante mencionar que, pues, si bien antes del año 1000 habían habido mercaderes en Milán, es solo en este año, o sea, a partir de este año, cuando empiezan a ser realmente fundamentales. Esto se debe pues a la gran producción agrícola que se empieza a incrementar luego de cambiar el milenio, y las artesanías que también empiezan a crecer, y ya con esos dos elementos pues el mercader ya tiene que comerciar. Entonces este mercader empieza a ser una figura cada vez más fuerte, debido a que había estado expuesto a saqueos durante mucho tiempo y ahora poco a poco iba ganando fuerza. Es interesante que puede negociar con musulmanes sin importarles que fueran de otra religión,
Si bien la iglesia no estaba de acuerdo con esto, los venecianos mantenían su posición debido a que Venecia tiene el monopolio del incienso que se necesita para las ceremonias religiosas y pues finalmente la iglesia termina permitiéndoles el comercio. Aquí es donde la ambición es lo que realmente impulsa a los mercaderes a salir del camino actual de su status quo que tenía antes del año 1000 y empieza a observarse a sí mismo como una liberación sobre lo divino. Y bueno, puede empezar a hacer su satisfacción en el mundo terrenal. Estos elementos de la producción agrícola, de hecho, hace parte de una interacción campo-ciudad, en donde el aumento de la productividad agrícola se había dado en el siglo VIII y el crecimiento demográfico del siglo X permiten hacer la interrelación entre las dos zonas. Entonces es algo como esto, los campesinos emigran a los burgos, donde se dedican a los oficios que ya mencionamos, sectores del comercio y de la industria, y una vez allí empiezan a demandar los productos del campo. Dando otro pequeño salto para 1202, alrededor de 1200 ciudades ya se habían establecido alrededor de castillos e iglesias e incluso pues en el siglo XIV ya había más de 3000 ciudades. De hecho, la muralla empieza a convertirse en un símbolo que separa a los dos mundos. Afuera pues va a estar la opresión y ahora adentro va a estar la libertad. En el siglo XII y XIII muchas personas empiezan a huir del campo y se van a la ciudad a ser libres. Y de hecho empieza a florecer dentro de las ciudades el sistema de la construcción. Pues gracias al conocimiento que habían traído muchas personas de Oriente en las cruzadas y los gremios que ya estaban fortaleciéndose en los burgos, pues empiezan a crear grandes obras de infraestructura, ¿no? Que empiezan a celebrar el poderío de la iglesia e incluso algunos burgueses empiezan a financiar ellos mismos la construcción de iglesias. De hecho, aquí es donde empieza a ser importante el papel de las cruzadas. Estas cruzadas que estaban pensadas para liberar Tierra Santa, finalmente pues terminan convirtiéndose en empresas comerciales. Si bien ya había habido una primera cruzada en 1906, como ya lo habíamos mencionado, ya para 1200 estábamos en la cuarta cruzada y el comercio europeo empieza a revitalizarse con el comercio de Oriente. Pues muchos comerciantes genoveses y venecianos vieron las cruzadas como una oportunidad, ¿no? Para sacar provecho, pues alquilaban sus embarcaciones y también traían mercancías muy importantes como la seda, los inciensos, los ébanos, el ámbar, la miel, algunos artículos decorativos y las especies, ¿no? Que siempre fueron tan importantes. Si bien las especies ya venían convirtiéndose desde el siglo XI, pues se fortalecen en este periodo del 1200. Las especies de Oriente pues, van a ser muy requeridas, por ejemplo la pimienta, la nuez moscada, el ajo y la canela van a ser altamente demandadas en Europa. Italia pues como tal empieza a florecer. Dentro de los burgos se observa que esta riqueza claramente tiene que empezar a organizarse y fortalecerse, por lo cual surgen en los años 1300, en el siglo XIV, las cofradías, que es esa relación entre personas diferentes con intereses comunes. La idea era que se defendieran los intereses y que hubiera una red de contactos para mantener los privilegios, para por ejemplo ser atendidos en un hospital o salir de problemas con la justicia. Entonces ya adentrémonos a este estudio de las ciudades italianas para comprenderlas un poco mejor. Venecia, por ejemplo, fue fundada en el 421 y había comerciado desde el inicio de su historia con el Imperio Bizantino. Bizancio, pues por ejemplo, le ofrecía especias de Oriente, seda, porcelana china y los brocados que se hacían ahí en Bizancio. Los europeos, por su parte, ofrecían lo que podían, pues que eran telas corrientes de lana y lino, pieles del norte de Europa, algunos utensilios metálicos de Lombardía y Europa Central y los cristales que se producían ahí en Venecia. Ya para finales del siglo XI tuvieron un lugar privilegiado con los bizantinos. Como estos habían pedido ayuda para enfrentar a los turcos selyúcidas, pues de hecho, recordemos, eso era lo que había dado inicio a la primera cruzada. Esto daba acceso a los puertos que tenía el Imperio Bizantino. Los venecianos tenían una característica muy importante y era la tolerancia religiosa y social hacia los judíos y musulmanes. De hecho, esto les permitió comerciar libremente entre los estados islámicos del norte de África y se permitió incluso que los comerciantes judíos tuvieran asentamientos en Venecia, lo cual beneficiaba a las redes de contactos financieros. Un importante antecedente, por ejemplo, pues para Génova y Venecia, es que estas ciudades norte italianas estaban beneficiadas por las cadenas montañosas de los Alpes, con lo cual los grandes señoríos nos llegaban fácilmente.
Además, las tierras de cultivo en el norte de Italia pues eran insuficientes, de hecho eso era lo que las había llevado a que acudieran al mar. El avance económico que empieza a experimentar estas ciudades sirven de base al arte y la cultura, pues la burguesía tenía el dinero suficiente para empezar a refinarse, por lo cual los aristócratas y burgueses decidieron apoyar las artes y la cultura, y así pues nace una época en que ellos mismos se engalanan con el arte y la cultura. Los comerciantes van a inventar una herramienta muy importante, que va a ser la letra de cambio, con lo cual pues, se les va a permitir dejar de andar con monedas por lo peligroso que va a ser el camino, y gracias a eso pues, le van a ir dando forma a la revolución comercial. La primera forma de organización de esta revolución comercial fue, por ejemplo, la encomenda, en la cual pues un mercader, digamos, ya estaba demasiado viejo para soportar la dureza del viaje, que implicaba pues, hacer la travesía del comercio, y aportaba capital y era otro el que hacía el proyecto. Bueno, en este caso pues las ganancias se dividían, normalmente 3/4 eran para el capitalista sedentario, el que se quedaba pues en su casa y 1/4 para el activo. Sin embargo, las verdaderas decisiones las tomaba el capitalista activo, quien tomaba pues decisiones estando en terreno. Y de hecho, de allí va a ir evolucionando el tema, pues personas que heredaban riqueza y no eran comerciantes, entregaban dinero a los comerciantes para que lo trabajaran. Bueno, y la evolución de esas prácticas se va a concretar en lo que se va a llamar la vera societa, que va a ser la sociedad auténtica, la cual estaba llamada, estaba basada en socios que se unían y juntos fundaban sucursales donde financiaban pues otros proyectos. Entonces, por ejemplo, tenían la sede central en Florencia, Siena, Venecia o Milán, y por su parte tenían sucursales en Brujas, Londres, París, Ginebra u otros. La intención en este caso era prestar, con lo que le concedían crédito a los reyes, incluso pues podían influir en la política y las guerras, prestándole a Eduardo III. Gracias a ello, como no pueden cobrar intereses, pues se van a empezar a beneficiar por medio de los privilegios del monopolio comercial, o incluso se les va a permitir recaudar impuestos y aranceles, y así entonces se evitan la prohibición de la iglesia que decía que era pecado recoger intereses. Bueno, en estas sociedades la más importante fue, por ejemplo, las sociedades de Bardi y Perucci, en estas sociedades comerciales, eh, y Flores, las cuales se convirtieron en las sociedades más grandes del mundo. Sin embargo, pues quiebran por prestarle demasiado dinero en 1340 a Eduardo III de Inglaterra, en su guerra contra Francia. Sin embargo, esto sería el inicio de las sociedades empresariales como las conocemos hoy en día. Dos elementos importantes para el desarrollo económico pues van a ser este dinero que fluye en forma de préstamo y se va a ir convirtiendo paulatinamente en capital, con lo cual estos mercaderes italianos van a ser los primeros capitalistas. Y también el aporte de Fibonacci, quien había pasado su infancia en el norte de África y trajo a Italia pues los números indoarábigos. Hasta ese periodo se seguían haciendo cálculos con los números romanos, por lo cual podríamos entender fácilmente que ante grandes sumas pues era difícil de contabilizar y hacer operaciones con ellos. Y además pues también los números indoarábicos traían el avance del cero. Es así como en el siglo XII, Génova y Venecia habían establecido algunos bancos de depósito en estas ciudades, por lo cual su función inicialmente era intercambiar monedas y darle liquidez a las letras de cambio. De hecho, de aquí surge el término de bancos, ¿no? Debido a que el escritorio en el cual ellos atendían, pues se les llamaba bancos, y cuando alguno de ellos quebraba, pues el escritorio terminaba arruinado o roto por ahí y se llamaba bancarrota. Bueno, cuando ya se fortalecen las sociedades auténticas, estas letras de cambio, por ejemplo, van a ayudar mucho a las ferias comerciales y funcionaba más o menos así. Entonces, la persona que quería comprar antes de viajar acudía a un banco para entregar el dinero. El banco le daba un documento que confirmaba que esa persona efectivamente tenía los recursos en el banco, por lo cual él viajaba a la ciudad de destino y presentaba la letra de cambio a un banco local que tenía una relación de confianza con el banco de origen, y pues el banco le entregaba su dinero, con lo cual esa persona ya podía pagar en la ciudad de destino de forma que no transportaba el dinero en el camino. Si bien los bancos de depósito no podían prestar sus reservas, ya luego con los clientes preferentes, como grandes reyes y otras personas con capacidad de pago, pues se les permitía a los bancos realizar los préstamos. También va a ser muy importante el florín de oro, que permite a Florencia una moneda estable aceptada a partir de 1252,
Y pues esta se va a imponer frente a la moneda bizantina, el benzante, y el dirham, que es árabe. La fortaleza económica de los gremios se da porque ellos tenían unas exigencias de autonomía que defendían, como vimos, a costa de guerras, desvinculándose de obispos, reyes y feudos, por lo cual al interior de la ciudad eran los gremios quienes se tomaban el gobierno y además de eso controlaban gran parte de la misma producción. La producción de pan y artesanías, por ejemplo, tenían que tener una calidad específica que era la que garantizaban los mercaderes que iban vendiendo el producto en otras ciudades. Digamos, esa era la gran cohesión al interior. Pero también el éxito se explicaba por las relaciones internacionales que lograban. Bueno, pues los venecianos no solo se beneficiaron de las cruzadas en el tema de alquilar sus barcos y mandar a traer mercancía, sino que ellos mismos también viajaban a hacer las rutas, las cuales inventariaban cuáles eran los diferentes productos que se podían ofrecer y de qué parte a qué parte se podían recoger y llevar para la venta. Es así como se tienen enclaves desde Alejandría hasta las costas de Siria y Palestina, todo lo que fue alrededor de Constantinopla también, y en el Mar Negro desde Crimea hasta Trebisonda. Bueno, los genoveses también llegaron a surcar el mar Caspio y andaban por el Golfo Pérsico incluso. Todo esto muestra que el comercio se expandía en lo que era Oriente Medio y que la caída del reino cristiano de Jerusalén y las posteriores cruzadas que habían sido pues un fracaso no afectaran al comercio. Otra importante bastión de Italia era China, con lo cual podía comerciar más fácilmente gracias a que ya en el siglo XIII estaba el imperio mongol controlando la ruta de la seda. Entonces veamos un poco esta influencia del imperio mongol sobre las rutas del comercio. Ya Genghis Khan había conquistado gran parte de Asia e incluso ya rozaba con el imperio del Corasmio, lo que hoy en día es Uzbekistán. Y decidió pues no ir más lejos, pues ya controlaba la ruta de la seda y ya con eso podía enriquecer ya a su pueblo. Así que decide enviar pues unos embajadores al sultán Mohammed para que vea sus intenciones, sus buenas intenciones. Sin embargo, pues el sultán termina masacrando a los embajadores y asaltando la caravana. Esto pues le da muestras claras a Genghis Khan que el sultán Mohammed era alguien que no respetaba el intercambio entre embajadores y que también no iba a permitir el libre paso a los mercaderes, por lo cual en 1219 decide atacar Samarcanda con una habilidad y una pericia para manejar la guerra hace que se pueda someter a Samarcanda en tan solo 10 días. De esta forma el oriente finalmente queda abierto a Occidente por muchos años, pues por primera vez es posible para la gente poder viajar con total seguridad desde Roma hasta Beijing, cosa que no había sido posible antes. Son así pues los italianos los que van a dominar el comercio e incluso van a establecer colonias en Pekín y otras ciudades chinas y también en la India. Bueno, y los mercaderes empiezan a hacer sus detallados itinerarios, lo cual se publicará luego pues bajo el nombre de Los viajes de Marco Polo, un libro muy famoso en esa época. Al mismo tiempo que trabajaban trataban pues de comerciar con productos exóticos entre una región a otra. Es importante también mencionar que hacían de mano invisible de mercado, digámoslo así, entonces en el sentido que por ejemplo utilizaban el trigo de Sicilia y los llevaban a las zonas más pobres en cereales. De esta forma, pues eliminaban los excedentes de trigo, sal, salazones de pescado, vino, aceite, quesos y frutos secos. De donde hubiera excedentes los llevaban a donde hubiera déficit en la producción. A finales del siglo XIII, pues Milán va a tener una población de 200.000 habitantes. Mientras tanto, pues Venecia, Florencia y Génova van a superar ya los 100.000 cada una. Una región comparable a esta riqueza del norte de Italia, pues van a ser las ciudades de los Países Bajos. Por ejemplo, la ciudad de Gante tenía 50.000 habitantes y empezaba a florecer ya en temas de comercio. Surge entonces la Hansa, la cual va a ser un sistema por medio del cual los alemanes tratan de protegerse de los peligros, ¿no? Inicia por el cambio de los barcos, unos barcos más grandes que pudieran transportar las mercancías, que era el barco La Coca. Bueno, la ciudad también va a ser muy importante, pues porque las personas que tuvieran una intención de progresar podían aprender un oficio, irse a la ciudad y podían crecer. Entonces veamos qué pasó en estas ciudades del norte de Europa. Bueno, sin embargo, pues algunas ciudades fracasaron y otras tuvieron éxito, sobre todo por la seguridad que le prestaban a los mercaderes, ¿no? Que comerciaban con la producción de las ciudades.
Entonces, por ejemplo, el duque que reinaba Lübeck, que era Enrique León, envió ya para 1161 un documento en el cual garantiza la seguridad a todos los comerciantes. Sí, entonces manda mensajes a Noruega, Prusia y la parte norte de Italia, en la cual afirmaba que iba a proteger a los mercaderes que se establecieran en Lübeck, además de ofrecer pues las facilidades de estar cerca al río Elba. Ese lugar va a gozar de un auge económico muy alto, el cual va a beneficiar a los comerciantes, y ya con estas garantías pues empiezan los comerciantes a poder hacer una expansión hacia el Mar del Norte y el Mar Báltico. Los comerciantes se empezaron a enfrentar a diversas dificultades del transporte. Por ejemplo, para comerciar el pescado, este se deterioraba en los viajes y cuando estaba también en las estanterías, por lo cual estas personas empiezan a mirar que si utilizan la sal, pues pueden resolver el problema. La sal la obtienen de Luneburgo, en Alemania, y de hecho, pues la sal se va a convertir en un factor político, porque si los comerciantes empiezan a ser acosados en el extranjero, o sea, se les confiscan sus productos, pues ellos van a cortar el suministro de sal, con lo cual finalmente y se va a quedar demostrado que a largo plazo los van a dejar tranquilos. De esta forma, como los mercaderes alemanes en la isla de Visby la utilizaron, la isla de Visby como trampolín, pues se van a aventurar a llegar a Rusia, a Novgorod, en donde las pieles eran pues, menos preciadas por los rusos, pues tenían bastante que llegaba de Siberia. Los mercaderes entonces ven que este producto se puede comprar fácilmente y venderse a altos precios en Europa Occidental. Pues el tema de los altos precios era sobre todo por las dificultades que implicaba hacer negocios con la Iglesia Ortodoxa rusa. Otro lugar donde se van a establecer es en Bergen, establecer una colonia allá, y a ese lugar le vendían cereales y vino. Y la forma como se podía realizar el comercio era pues haciendo dependiente a los pescadores. Entonces les hacían unos préstamos a los pescadores pues a cambio de que le vendieran la producción exclusivamente a los alemanes. En este caso pues era el bacalao, el cual era un producto de bajo contenido en grasa y humedad, por lo que su transporte era fácil, pues no se dañaba, y a su vez los alemanes se encargaron de hacerle publicidad pues por toda Europa Occidental, por lo cual pues ya tenían garantizado el tema de la venta y se habían garantizado también la producción, y pues Bergen se convierte en una parte muy importante de ese proyecto hanseático. Incluso pues llegaron a sumar un tercio de la población en este enclave de Bergen. Finalmente, pues los alemanes llegan a Inglaterra y en 1266 Enrique II les garantiza la entrada con la condición que les preste sus embarcaciones en caso de alguna campaña militar. ¿Sí? En 1282 ellos van a registrar el importante comercio con lana de ovejas y van a decir que el suelo inglés es muy fértil, permitiendo una hierba corta y gruesa que hace pues que la carne de oveja inglés sea muy buena y la lana muy suave. En este caso la lana va a ser la materia prima tan importante que van a obtener de Inglaterra y pues la van a llevar a Flandes. De esta forma se fue estructurando el poder de los alemanes, pues obtenían la lana de Inglaterra, se tejía en Flandes, obtenían pieles de Rusia y traían el pescado de Bergen. Además convirtieron a Brujas en un lugar textil muy importante y un lugar de encuentro para los comerciantes del norte de Europa, los de Francia, España y las ciudades italianas de Génova y Venecia. Entonces este proyecto es el que en 1356 se va a convertir como en la Liga de la Hansa y va a iniciar como unos enclaves de protección al comerciante, como ya vimos, pues para terminar convirtiéndose en una federación de ciudades comerciantes. La liga va a ser muy importante, sobre todo en la historia comercial, pues fomenta la autonomía municipal y también garantiza el libre comercio en los mares de Europa. Tanto es así que donde llegan van creando enclaves. En Venecia, por ejemplo, había una fonda especializada para atención de mercaderes alemanes. En Londres estaba el distrito de Stallhof, habitado por comerciantes alemanes con residencia en Londres y que tenían unos derechos de autogobierno y extraterritorialidad que se les había dado de 1281. Bueno, debido a que el comercio entre el norte de Italia y los alemanes pues no se hacía dando toda la vuelta por el Mediterráneo, sino que se hacía por los pasos de los Alpes, bueno, los señores feudales, dueños de las tierras por donde pasaban los mercaderes, les cobraban un peaje barato a cambio de garantizar la seguridad, lo cual pues a la larga salía más barato que dar toda la vuelta. Y pues por ejemplo en el condado de Champaña se establecieron unas exenciones de todo tipo de impuestos serviles a los burgos que atendieran a los comerciantes. Entonces los terrenos de algunos burgos en Champaña se construyeron con alojamientos y locales para los mercaderes que iban pasando,
con lo cual el duque garantizaba exención de impuestos serviles a los ciudadanos. Entonces los habitantes estaban motivados en estos burgos para atender a los mercaderes, porque así ellos quedaban exentos de los tributos. También pues los condes aseguraban la policía en las ferias, que controlaban la honestidad de las transacciones, y pues los mismos guardias o policías eran estos burgueses. Entonces ya un tiempo después, en el siglo XIV, irían decayendo las ferias, pues dar la vuelta por el Mediterráneo y pasar por el estrecho de Gibraltar se hacía cada vez más seguro, iba tomando fuerza lo que habíamos visto de la comenda. Entonces, ¿cómo viene a participar aquí la comenda? Pues resulta que eh, se empezaron a realizar unos préstamos marítimos de forma que el comerciante sedentario se quedaba en la casa y el comerciante activo pues daba toda la vuelta marítima y a su regreso se repartían las ganancias. Sin embargo, pues muchos importante, digamos, más importante que el tema de las ferias fue lo que dejó al mundo del comercio. Pues dejó la enseñanza de una proliferación de letras de cambio y los tribunales de comercio. También es importante en este periodo de auge de las ciudades algo que en teoría económica conocemos como el surgimiento de la manufactura. Es que si bien ya en la Alta Edad Media pues se fabricaban telares en todos los países y en todas las provincias de Europa, pues es solamente hasta este periodo de la Baja Edad Media que empiezan a aparecer las especializaciones debido a la diferente calidad que había en cada región. Entonces, algunas de estas regiones habíamos visto que era, por ejemplo, Flandes, lo que hoy en día es Bélgica, y el norte de Francia, que producían textiles, sobre todo de lino, donde pues la materia prima más importante era la lana de Inglaterra. Por su parte, la producción de seda había pasado de Bizancio, que era quien había robado el secreto de la seda china, y ya había pasado la producción a Italia, y mientras tanto la España musulmana producía algodón. En esta época los comerciantes se convierten también en fabricantes, comerciantes, lo que hace que ellos compren la materia prima o compren la semi-elaboración, se la llevaban a los tejedores o artesanos para que los transformen en sus casas o talleres. Aunque bueno, en algunas partes de Italia tenemos antecedentes de la fábrica en la cual pues las personas eran reunidas en un solo punto para que tuvieran una supervisión adecuada. A medida entonces que se iba desarrollando el intercambio, la fortaleza de los mercados hizo cada vez más necesario producir más rápido, donde por ejemplo se cambió el bastidor simple para pasar al telar de pedal. También durante la Edad Media, pues el hierro había sido uno de los metales más baratos, el cual pasó de un uso de armas y armaduras del Imperio Romano a actividades mucho más útiles y domésticas para la gente. Por ejemplo, las herramientas para la agricultura, el uso de herraduras, accesorios metálicos en arreos y carros y pues para los arados. Otro de los grandes avances es, por ejemplo, en el siglo XIV la aparición de los primeros precursores de los grandes martillos de fragua, con lo cual se mejoraba la producción de hierro. También tenemos el curtido y el trabajo de cueros, que mejoraban el tema de las sillas de montar, por ejemplo, los arreos y las guarniciones, y servían también para la indumentaria y el material industrial, pues, por ejemplo, algunos fuelles y válvulas eran de cuero. Otras importantes invenciones heredadas de este periodo son las gafas, el reloj mecánico, el astrolabio que venía con los musulmanes, la brújula, la pólvora y las armas de fuego, y también la imprenta de caracteres móviles, y tal vez lo más importante en este periodo pues fueran los molinos y su maquinaria, ¿no? Entonces veamos un pequeño estudio de estos inventos para entender su importancia. Recordemos que una de las ventajas que habíamos visto de este periodo era la invención, la fundación de las universidades, por lo cual ya en 1446 había una importante demanda de libros, con lo cual Johannes Gutenberg, aunque había sido un vendedor de espejos con imágenes religiosas, pues había desarrollado la técnica para poder copiar los textos que los monjes antes copiaban a mano. Eh, por su parte, en el caso de los relojes, estos ya existían desde hace mucho tiempo en la historia, pero pues funcionaban más que todo como unos cronómetros o seguimientos a los movimientos de los astros, por ejemplo Stonehenge en Inglaterra, el obelisco en Egipto o en Grecia, que estaban los relojes de sol mucho más pequeños y que también estaban los relojes de agua. Mm, Sin embargo, aquí en la Edad Media se van a utilizar, por ejemplo, los relojes de arena también, pero la vela graduada, que tenía una función de cronómetro y se utilizaba para medir los tiempos de cocción y para hacer seguimiento al tiempo en la noche. Bueno, el tema de los relojes mecánicos va a surgir también en la Edad Media, construido en algún lugar de Inglaterra en el siglo XIII,
Y ya para el siglo XVI se empezaban a desarrollar los relojes de péndulo, los cuales pues utilizaban un peso, el cual iba cayendo y este movimiento es liberado y atrapado por un mecanismo de péndulo, y la rueda dentada estaba conectada a las manecillas del reloj y finalmente pues van dando la hora. Este invento del reloj fue desarrollado gracias a los avances que se hicieron con los molinos. Entonces recordemos que si bien los griegos desde el 250 a.C. Había sido una de las primeras sociedades en tratar de controlar el flujo del agua, crearon algunos artilugios y elementos de decoración y fueron los primeros en utilizar también el flujo de agua para los molinos. Sería hasta la Edad Media en el cual esto se empieza a diseminar. Ya los romanos retoman este sistema, sin embargo no lo habían modificado, sino que lo utilizaban articulado a su gran ingeniería de los acueductos para darle presión al agua, y bueno, pues una parte de esta agua se llevaba a una cisterna, la cual sale por un pequeño orificio, y cuando salía por ese orificio salía con una presión y así llegaba el agua a los romanos. Y otros pues acueductos iban a parar a molinos de agua, con los cuales se molía el trigo y lo convertían en harina, y así es como estos molinos van a llegar hasta la Edad Media. Si bien desde el siglo I antes de Cristo ya se usaban las ruedas hidráulicas horizontales, pues movidas por una corriente de agua que va pasando, va a ser ahora en la Alta Edad Media, sobre todo en los siglos 6 y 10, que empieza a cambiar el sistema y se empiezan a utilizar sistemas verticales, en el cual el agua ya cae en un chorro y la corriente alta pues hace que el peso del agua también propulsione y de más fuerza. Esto se viene expandiendo de forma que a principios del siglo XIV la energía hidráulica se utiliza ya no solo para moler el grano, sino para moler, triturar y mezclar pues otras sustancias, para hacer papel, teñir paño, serrar madera o piedra, accionar fuelles o martinetes en fraguas y hornos, y también para devanar la seda. Sin embargo, pues se tenía muchas limitaciones. Bueno, y es que si bien el agua se podía llevar por acueductos para incrementar su presión, pero igual se necesitaba un caudal regular de agua, ¿sí? Y una inclinación, o pues ya de plano una cascada, por lo cual no podía hacerse en zonas semiáridas, bajas o pantanosas, por lo cual entonces las personas fueron obligadas a buscar nuevas soluciones. En Venecia, por ejemplo, ya había molinos que utilizaban las fuerzas de las mareas en el siglo XI, y en el siglo XII se empezó a utilizar el molino de viento. Entonces las llanuras del norte de Europa, pues los vientos eran más constantes, los arroyos muy lentos, y además de eso se congelaba en invierno el agua. Entonces los molinos de viento pues, van a brotar ampliamente, sobre todo en Holanda, Zelanda y Flandes. Como habíamos mencionado hace rato, los engranajes complicados de los molinos llevaron al conocimiento de la mecánica en el desarrollo y construcción de estos mismos, lo cual fue aplicado a los relojes. Ya en el siglo XIII la demanda de los relojes era tan grande que en Colonia ya existía un gremio de relojeros especializados. De esa forma, lo importante es observar cómo todos estos inventos de la Edad Media ayudaron a reorientar la mentalidad medieval, y los molinos, por ejemplo, ahorraban trabajo y aumentaban la producción. Y lo importante de los relojes, por su parte, fue que permitieron que la gente fuera más consciente por el paso del tiempo e introdujeron una mayor regularidad y puntualidad en lo que tuvieran que hacer. Por ejemplo, en los contratos genoveses pues se indicaba la hora y la fecha de la firma del contrato, lo cual ha pasado hasta nuestros tiempos con la frase el tiempo es oro. ¿Sí? Bueno, ya visto ese periodo de auge, tenemos que ver el tema ya de la caída de la economía en las ciudades y cómo esto va a ir evolucionando hacia el surgimiento de un nuevo modo de producción. Entonces, estamos en el siglo XIV y hay algunas causas de la crisis económica que vamos a observar. Una de las causas va a ser la crisis agraria que va a producirse en los reinos europeos, pero no por factores humanos, sino que va a haber una pequeña época de glaciación, lo que se va a llamar la pequeña era de hielo, la cual va a traer unas temperaturas con una tendencia decreciente desde el año 1000 y la cual se va a corregir pues apenas en el año 1600. Esto trae hambre y desnutrición. Pues tenemos también una crisis demográfica que debido a que en este periodo el gran poder de la época era la población que iba surgiendo, pero pues la crisis agraria va a traer problemas para alimentar a esta población y además va a llegar la peste negra al continente, lo cual golpea demográficamente y pero esto lo vamos a estudiar más adelante. Un tercer factor va a estar relacionado con que la ciudad va a tener toda esta gran cantidad de personas que no van a tener empleos, siendo artesanos y comerciantes, por lo cual esto va a estallar definitivamente unas revueltas sociales, haciéndole demandas a la burguesía por
elementos sociales y económicos, y finalmente tanto los feudos como los burgueses pues, van a pedir una mayor protección al rey, lo cual va a hacer que se incremente el poder de los monarcas en esta crisis feudalista. Bueno, la cereza del pastel, digamos, de todo esto es que el 29 de mayo de 1453 la ciudad de Constantinopla, con la cual se da fin al periodo de la Edad Media, cae, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la peste negra? Resulta que ya en 1347 una pequeña flota de barcos genoveses volvía de Crimea y había entrado en contacto con una enfermedad misteriosa. Ya para enero de 1348 se dieron unos casos en el norte de Italia y estas ciudades que eran tan prósperas y rebosantes de gente, pues tenían todas las condiciones para que la peste negra proliferara. De hecho, nunca se había visto una peste tan grande. Giovanni Boccaccio describía esto como una enfermedad que crecía con una inflamación en la ingle y las axilas y luego se extendía por todo el cuerpo. Hacia el final de la enfermedad pues manifestaba unas manchas negras, como los bulbos también eran negros, pues eso los llamaban la peste negra. La, Eso era una muerte ya inminente porque pues, no había cura. Incluso los monjes se negaban a visitar a los moribundos. Si bien se sabía que era contagiosa, no se sabía cómo se transmitía. Entonces algunos decían que por la mirada, entonces se enclaustraban y no volvían a aparecer, otros decían que por el aliento. Pero bueno, se pensó mucho tiempo que esa enfermedad era en sí un castigo divino, por lo cual los curas recomendaban restablecer la relación con Dios. Y para eso pues inventaban unos remedios del todo ineficientes y que ponían en riesgo a la población, como por ejemplo comerse pedazos de la Biblia o ir en procesiones en multitudes por la calle. La enfermedad está relacionada con los roedores salvajes, con las ardillas y marmotas, y pues debido a que en Asia se utilizaba mucho la piel de este animal, la pulga que pica a estos animales salvajes pasó de los roedores domésticos a las ratas y ratones. La pulga se alimenta de la sangre del roedor, la sangre se coagula en el estómago de la pulga y este animal pues tiene que vomitarlo y lo hace picando al ser humano. Bueno, para solucionar esto, algunas personas trataban de aislarse en el bosque, mientras tanto otros decían, pues como esto ya no tiene solución, pues entonces bebamos y tengamos orgías hasta morir. Esto fue lo que describió pues Giovanni Boccaccio en el Decamerón, y eran para personas que pasaban el día y la noche teniendo placer y locura, y finalmente pues todo eso ayudó a que murieran aún muchas más personas debido a la aglomeración. Esa plaga pues fue un elemento muy importante que empezó a mover la estructura política y económica del feudalismo. Pues la iglesia empezó a perder el prestigio porque no tenía la respuesta ni podía detener la plaga. También hubo protestas de algunos arrendatarios, pues como ya sabían que la enfermedad venía cerca, se negaban pues a pasar sus últimos días trabajando para un señor feudal. Y bueno, ya cuando pasa la peste, la gran cantidad de población que había muerto había traído una escasez de trabajadores, con lo cual no había suficiente gente para arar los campos. Y las personas que habían sobrevivido pues habían heredado una gran extensión de tierras que no podían cultivar. Esto hizo que en Inglaterra se desarrollara aún más la producción de ganado ovino, y pues por la parte del campesino se vio beneficiado por el incremento de los salarios. De hecho, no se le volvería a pagar al campesino en especie, sino que ya pedía salarios en moneda, pues porque el salario era alto. Incluso esto fue el origen del mercado de trabajo, que antes no existía, pues estas personas no podían negociar el salario. Ahora ya lo pueden hacer, y si no le pagan en dinero, sencillamente pues se van a donde otro terrateniente que sí lo haga. Por su parte, pues en Florencia algunos herederos habían obtenido mucha riqueza, por lo cual se dedicaron a gastarlo. Y como pues también en la ciudad no había, pues había más espacio, pues por la gente que había muerto, entonces empezaron a construir grandes edificios y a fortalecer el arte y la cultura, lo cual sería un empuje para lo que vamos a tener en la siguiente fase de la historia, y que va a ser el Renacimiento. Bueno, entonces también se beneficiaron los hospitales. Los médicos sobrevivientes sabían que necesitaban investigar la causa de la peste, por lo cual seguían haciendo investigaciones a escondidas de la iglesia, y bueno, se fortalecían también a través de las donaciones de estos sobrevivientes. Europa en este periodo se calcula que perdió un tercio de su población, pues murieron unas 27 millones de personas, y ha sido la plaga más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Lastimosamente, gran parte de la ignorancia que existía en el tiempo hizo que se le echara la culpa a los judíos por la peste, pues después de todo ellos eran los que habían asesinado a Jesús en la cruz, y esto era un castigo divino. Tiempo después también, con la pequeña edad de hielo,
como ya se habían expulsado a gran cantidad de judíos, pues la causa ahorita entonces, ¿cuál será? Entonces eran las mujeres, con lo cual indicaba un inicio del periodo de la cacería de brujas, ¿no? Es importante hacer énfasis en esto de la peste negra en las tensiones sociales. Habíamos visto que los salarios se habían incrementado pues por la escasez de mano de obra y al mismo tiempo, debido a la reducción de la demanda urbana, habían caído los precios de los cereales y otros productos alimentarios, por lo cual pues frente al incremento de los salarios las autoridades establecieron controles. Sin embargo, los campesinos y trabajadores pues se enojan ante estas medidas y ya para 1358 los campesinos franceses empiezan a levantarse contra sus señores y gobernantes. Y en Inglaterra hacían lo propio con sublevaciones en 1381 y en Florencia en 1378. Bueno, si bien la represión brutal no faltó, ya se estaba minando el servilismo feudal, pues ya no había ninguna fuerza política ni militar que pudiera imponer el trabajo en especie, ni pues tampoco controlar los salarios, porque de hecho eran los mismos terratenientes que competían por atraer a los campesinos a sus tierras, pues por un salario o un arriendo. Todo esto ocurrió, es bueno mencionarlo, en Europa Occidental, debido a que en Europa Oriental había menos ciudades y la fuerza de mercado era más débil, pues las consecuencias de la peste fue marchitar la vida urbana. Y pues muchas personas huyeron a tierras inexploradas, más allá de los dominios del señor feudal, y los que se quedaron pues fueron sometidos a una servidumbre reforzada. Ejemplo de esto es Finlandia, en la época de la Alta Edad Media. Estaba escasamente poblada y la población pues vivía en una pequeña parte del país. Había alrededor de unas 65.000 personas. Y si bien pues no faltaban las ratas, el virus no llegó hasta allá, pues además porque durante la Gran Peste los comerciantes dejaron de trabajar, por lo cual pues no proliferó el virus. Lo cual permitió de hecho que la población de Finlandia creciera durante la Baja Edad Media con este sistema agrícola. Como otro punto, tenemos lo del cambio climatológico, que va a iniciarse, como dijimos, desde el año 1000 hasta 1600, en tendencia, es decir, digamos, casi no se sentía, pero sí había una tendencia a reducir la temperatura. Sin embargo, se va a sentir fuertemente de 1275 a 1300, y bueno, algunas teorías apuntan a que la causa de esto fueron las erupciones volcánicas. Pero bueno, cualquiera haya sido la causa, tenemos el tema de discusión del cambio climatológico. Y tenemos algunos puntos importantes. Este cambio climatológico pues redujo claramente la productividad. Algunos ejemplos es que en Inglaterra pues desapareció el cultivo de vid. En Noruega los cereales dejaron de madurar. El mar Báltico incluso llegó a congelarse 3 veces. Y pues en Alemania y Países Bajos hubo un aumento de la frecuencia de las inundaciones. También hay otras discusiones en este tema de la naturaleza y es la deforestación. Debido a la gran deforestación, pues algunas zonas se habían quedado con suelos erosionados y con reducción de la fertilidad. Por ejemplo, algunas zonas de España e Italia. Mientras tanto, en el norte, donde habían abundantes lluvias, lo que se hizo fue una restricción de las tierras que eran de caza para la nobleza y no para la agricultura. De hecho, pues eso va a traer algunos conflictos entre los que recogían leña del suelo y la nobleza que no se los permitía. Bueno, debido a que no van a haber estas tierras disponibles, ya sea por erosión o por privilegios de la nobleza, en un periodo en el cual veníamos de un auge de la población, pues lo que se va a utilizar son pastos que eran para la ganadería, para cultivar los alimentos. Y entonces el cultivo finalmente se va a ver afectado porque se rompe ese tema de la rotación trienal. Habíamos visto que pues en las clases presenciales que el tema de la rotación trienal era uno de los grandes avances de la Edad Media y va a traer pues un problema constante de la economía feudal cuando se rompa y es la escasez de fertilizantes, ¿sí? Si bien la rotación pues cuádruple que se hacía en Europa septentrional donde hay gran cantidad de lluvias pues amaina un poquito el tema de la fertilidad, pues no es suficiente para enfrentar la escasez de fertilizantes que tiene el resto de Europa. Finalmente, el último componente que ayuda a entender la caída del feudalismo pues son las guerras, ¿no? Por ejemplo, la guerra de los 100 años, de 1338 a 1453, entre Francia e Inglaterra. En esta guerra se había podido observar que el reinado francés se había visto en problemas para poder controlar los diferentes condados, ¿no? Los de Aquitania, Flandes, Britania, Calais, entre otros. Con lo cual, pues una vez estamos en la posguerra, las enseñanzas van a llevar a intentar fortalecer el poder del monarca, ¿sí? Y así empezar a modificar el mundo medieval y llevarlo hacia un estado moderno. Pues ejemplo de esto es Luis XI, el Prudente.
Por ejemplo, desde 1460 va a buscar la ayuda de los ducados para reconstruir a Francia. ¿Sí? Sin embargo, pues las reformas que plantea no les gusta a los duques en la época de posconflicto, luego ya al final de la guerra de los 100 años, por lo cual va a pelear directamente contra ellos, o sea, Luis XI se va a ir directamente a la batalla contra los duques. Entonces peleó, por ejemplo, contra el ducado de Armagnac, robó Rosellón a la corona de Aragón, terminó dominando todo el sur de Francia, posteriormente invadió Borgoña, y para tratar de amainar los ánimos pues les dio autogobierno a los burgueses a cambio de dinero de parte de la burguesía que se lo dieran al rey para seguir sus campañas. Luego de 1481 pues pasó a controlar el ducado de Anjou y Maine y pues también Provenza y Orleans. Entonces, esta política de fortalecimiento de la monarquía por sobre el poder señorial se apoyó en la burguesía y va a ser seguida por sus hijos. Finalmente, Bretaña se va a incorporar también a Francia por medio de matrimonio y ya se empieza a consolidar Francia como un todo. Observando entonces que el Estado moderno surge en estos siglos, del 15 al 16, cuando pues los reyes europeos empiezan a aprovechar la debilidad de los gobernantes feudales para centralizar sus dominios en sus tierras. Entonces en alguna ocasión se pactaron privilegios para los feudos, pero en otras, como ya vimos, es por el poder de las armas.